El maíz, también conocido como choclo o elote, es una gramínea originaria de México y es uno de los cereales más producidos en el mundo. Su nombre científico, sea maiz, proviene de la palabra griega seo, cual significa vivir, y la palabra maíz proviene de los nativos del Caribe, esto significa grano. Su origen se ubica en los valles de Tehuacán en Puebla y en el estado de Oaxaca. Muchos antropólogos creen que la planta se desarrolló a partir del teocintle, una antigua gramínea silvestre. El antropólogo Richard Stockton McNessie encontró restos arqueológicos del maíz en la cueva de Coxcatlán, Ajalpan. Se estima que fueron cultivados hace 8 milenios. Esto debido a que muchos pueblos nativos, incluyendo a los olmecas y a los mayas, cultivaban grandes cantidades de maíz, ya que formaba parte de su principal alimento. Alrededor del año 2500 a.C., el maíz comenzó a expandirse dentro de América, pero su distribución dentro de todo el mundo se atribuyó principalmente a la llegada de los españoles en México. El maíz es un cultivo que es importante no solo en México, sino en todo el mundo, gracias a su importante aporte nutricional. Económicamente, en México es un cultivo representativo, ya que tiene mucha historia y es uno de los cultivos que más se producen aquí. En el 2017 se produjeron 27.8 millones de toneladas de maíz, además de que 7.5 millones de hectáreas son dedicadas especialmente para el cultivo de maíz. Culturalmente, en la comida tradicional mexicana, se utiliza mucho el maíz para diversas cosas. Las tortillas, las hojas de elote, los tamales y las palomitas son solamente unos ejemplos de cómo se utiliza el maíz aquí en México. La gastronomía de México sería totalmente diferente si no se utilizaría el maíz. En la gastronomía mexicana, el maíz tiene diferentes usos, en el cual se puede clasificar como maíz fresco, maíz seco y la fabricación de masa de maíz. El maíz fresco, también conocido como el elote, se puede llegar a consumir hervido o asado. En él se pudiera comer tanto en esquite, unos tamales de elote, sopa o crema de elote, entre otros platillos y guarniciones. El maíz seco tiene diferentes usos, tales como en el grano de palomitas y en el pozole, en el cual está hecho de grano de maíz, también conocido como cacahuacintle. La masa de maíz tiene una gran diversidad en sus productos, ya que en ella se hicieron grandes cantidades de platillos típicos mexicanos. La tortilla está hecha de masa de maíz, en el cual contiene varios platillos tales como los tacos, enchiladas, chilaquiles, tostadas, totopos, sopa de tortillas, entre muchos otros. La masa también se usa para sopa, frituras, gorditas y tamales. Asimismo, la harina de maíz produce pan, galletas y pasteles. Aunque el maíz es uno de los ingredientes más importantes de la gastronomía mexicana y es utilizado en todo el país, tiene muchos diferentes usos dependiendo de la región. En Nuevo León se utiliza principalmente para las típicas tortillas, pero también se utiliza para la comida callejera como los esquites. Mientras tanto, en Oaxaca existen las tlayudas, el cual es una especie de tortilla de maíz tostada mucho más grande a la usual, y se sirve con frijol, queso, col y salsa. El maíz también se puede usar para preparar una diversa variedad de bebidas. Por ejemplo, el tejuino, originario de Nayarit, es una bebida de maíz con piloncillo fermentada y se sirve con chile y limón. El huitlacoche es un hongo que infecta el maíz y en México es considerado un manjar. En Chiapas, el huitlacoche es utilizado para crear una bebida conocida como esmoloc. Estos ejemplos son solo una muestra de la gran diversidad de usos que se le da al maíz en México. El maíz es uno de los alimentos básicos que conoce todo el ser humano, ya que su uso sirve para muchas cosas. Existen dos tipos de producción de maíz, comercial y el autoconsumo. El primero está dirigido hacia el mercado, ya que su producción tiene como finalidad el uso de recursos en beneficio de los productores, mientras que el segundo se enfoca más en uso de la mano de obra. El maíz es el tercer producto en la agricultura de suma importancia en el mundo.